Sean bienvenidas y bienvenidos todos ustedes a una emisión más de Radio Cosmos, un programa para una audiencia con conciencia donde el único límite eres tú. Su servidor, Auden Acosta Roybal, gran maestro de la Gran Logia Cosmos del Estado de Chihuahua, les da la más cordial bienvenida y las gracias a todos aquellos que amablemente nos escuchan. En esta segunda temporada hemos abordado distintos temas que sin duda alguna han despertado un gran interés. Hemos tratado temas de alta relevancia y el que hoy trataremos aquí no lo será menos que los otros. Hoy tenemos invitadas de lujo para hablarnos de un tema pocas veces tratado en la masonería, un tema pocas veces tratado entre nosotros, cuando no, incluso en algunas ocasiones, un tema relegado. Hoy vamos a hablar en términos generales de la masonería femenina, de las logias femeninas, de su historia, de su evolución, de su desarrollo y de su presencia. Por eso, en esta ocasión es para mí un honor contar con la presencia de distinguidas y muy queridas hermanas masonas. Hoy se encuentran con nosotros nuestras queridas hermanas Andrea Gutiérrez Gómez. Ella es maestra masona y actualmente desempeña el cargo de primera vigilante en la respetable logia simbólica Fénix número 5. Bienvenida, querida hermana Andrea. Gracias, licenciado. Buen día. Gracias por la invitación. También nos acompaña en esta ocasión la querida hermana Claudia Vanessa Hernández Ruiz. Ella también es maestra masona, actualmente es secretaria en la respetable logia simbólica Rayenari número 23. Bienvenida, hermana. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Se encuentra también engalanando este programa nuestra querida hermana Carmen Patricia Villesca Rivera. Ella es maestra masona, actualmente es oradora y Paz Máster de la respetable logia simbólica Rayenari número 23. Hermana, bienvenida. Gracias, muy respetable, por la invitación. Alma Rosa Hernández Lozano, una querida y distinguida hermana maestra masona, Paz Máster y actualmente oradora de la respetable logia simbólica Neguanaricó 87, ¿sí lo pronuncié bien? Sí, es correcto. Bienvenida, hermana. Muchas gracias. Y bueno, pues la cereza en el pastel es nuestra hermana Silvia Rodríguez Montoya. Ella también es maestra masona y actualmente es la venerable maestra de la respetable logia simbólica Neguanaricó 87. Muchas gracias, Silvia. Ya más a ratito nos platicarás acerca de qué significa el término Neguanaricó. Agradezco la plaza y muchas gracias por estar. Bueno, pues sin más preámbulo, vamos a entrar en la temática que nos ocupa este día. Y se los comento porque, como lo mencionábamos hace unos instantes, el tema de la masonería femenina creo que en términos generales, por lo menos para las logias masculinas, es poco explorado. Desconocemos mucho acerca del papel, de la organización, de la vida en las logias femeninas. Incluso a un servidor me han preguntado en algunas entrevistas a las que he acudido, luego generalmente, incluso bueno, las entrevistadoras me hacen la pregunta de que si hay mujeres en la masonería. Entonces, bueno, pues aquí yo hago la pregunta, no sé quién desee responder en primer término. ¿Qué es la masonería femenina? La masonería femenina, al igual que la masonería universal en todos sus aspectos, tiene la misma denotación, o sea, significa lo mismo. Es esa filosofía por la cual nosotros trabajamos en nosotras mismas para ser hombres y mujeres cada vez mejores, para abonar una mejor desempeño dentro de la sociedad y dentro de nosotros, de nuestro núcleo familiar, y ser mejores personas cada día. Es muy similar en cuanto a la organización y a cierto, pues cierta construcción de la masonería masculina con la femenina.
No sé aquí ustedes quién nos quiera hablar al respecto. Pues yo sí veo una gran diferencia de la formación o el cómo llevar la masonería femenina a la masculina. He tenido la oportunidad de estar con mis hermanos y sí, a lo mejor son un poco más rudos los términos que ellos manejan, tal vez, a lo mejor por eso ser femenino y masculino. Sí me ha tocado ver un poco de diferencia entre cómo manejar, cómo llevar los ritos. Sí me ha tocado ver diferencias entre las dos formaciones, aún y que te rijas por la misma masonería, son diferentes. Carmen, ¿tú qué diferencias notas? ¿Qué asimetrías ves entre el trabajo masónico de las logias masculinas y de las logias femeninas? En términos generales son similares. Se maneja una administración jerárquica en la masonería simbólica con los 3 grados, que es aprendiz, compañero y maestro, que es igual que en la masonería masculina. Tenemos algunas diferencias de ritual. Sí son no tan marcadas, pero sí son algunas diferencias. Creo que ambas, no podemos hablar de 2 masonerías. Es una sola masonería universal que pretendemos lo mismo: el estudio de la filosofía moral, ser mejores seres humanos, llevar a cabo un mejoramiento de nuestro espíritu, de nuestro ser, para mejorar la sociedad. Y aquí quisiera preguntarle a mi hermana Andrea, ¿qué ve de común entre ambas líneas de trabajo masónico? Pues la verdad es que yo no considero que haya diferencia real. Es cierto que a lo mejor en la parte ritualística puede haber cierta tendencia de usos y costumbres que puede variar, pero la verdad es que el fondo de a lo que nos estamos abocando, lo que estamos estudiando, no tiene ninguna diferencia, sino al contrario. Trabajamos de manera similar en nosotros mismos, como ya lo han comentado mis hermanas. Trabajamos para abonar a una mejor sociedad, a dejar algo bueno y pues que trascienda. Por algo formamos parte de una institución tan antigua, así es. Supongo que al igual que sucede en las logias llamadas masculinas, o al menos en esos términos, por establecer categorías y que el público que amablemente nos escucha tenga más o menos pues un panorama de lo que estamos hablando, llega uno a la masonería generalmente llega uno a la masonería por una invitación directa. En algunos casos incluso porque hay familias con una gran tradición masónica, los bisabuelos, el abuelo, el padre, etcétera. Es muy raro en las logias masculinas que alguien llegue. Hay casos, por supuesto, de quienes han llegado a tocar las puertas de nuestra augusta institución motu propio, de su libre y espontánea voluntad, e incluso han llegado a ser masones con unas carreras ejemplares. En el caso de ustedes, y ya para entrar un poquito ya en cosas un poco más en cuanto a la vivencia masónica de cada una de ustedes, ¿cómo llegaron ustedes a las logias en las que actualmente se encuentran? ¿Cómo ingresan ustedes a la masonería? Platíquenos su experiencia. Bueno, en mi caso en particular, fue a raíz de la invitación de un hermano masón, que es incluso Paz Master de aquí de Gran Logia Cosmos, que es Alejandro Villegas Delgado. Él me invitó. En ese tiempo, Rayener y a la logia a la que pertenezco aún estaba bajo dispensa. Entonces fue en el año del 1996. Y en ese tiempo, para ingresar a las logias masculinas, existía la premisa de que debías tener 21 años, si no eras hijo o descendiente de algún masón. En mi caso, yo tenía 19 años en ese tiempo y no pertenecía no tenía linaje masónico. Entonces, para mí fue una sorpresa. No había escuchado hablar de la masonería hasta ese momento. A raíz de la invitación de él,
me surgió la idea y me encantó. Empecé a investigar y entonces alargaron un poquito mi iniciación. A partir de que me dijeron, se me hizo eterno el tiempo de llegar a eso, porque yo ya tenía así todas las ganas de entrar. Pero fue por invitación y realmente en ese momento desconocía, y desde ese momento que empecé a investigar me atrapó lo que es la filosofía de esta institución, o sea, de ese querer pulir a cada ser humano que entre en esta institución. Vanessa, ¿tú qué nos podrías decir de tu experiencia en cuanto a la vida masónica? ¿Cómo iniciaste? ¿Hace cuánto? Pues para empezar, hace como 18 años yo conocí a un licenciado, Raúl Pasayón, que ya no se encuentra con nosotros. Raúl Octavio, Raúl Octavio Pasayón. Pues un abrazo donde quiera que esté y que nos esté mirando. Hasta la piel se me puso chinita. Fue uno de los motivos que me inspiraron a la masonería. Yo lo veía a él, era mi inspiración, era el sentarme horas con él a platicar. Y en ese momento todavía no había aquí en donde las mujeres pudiéramos abonar. Después de 12 años, 15, conozco a una persona que es masón. Al momento de sacar determinados documentos, los miro y le digo, ¿eres un masón? Me dice, no soy masón, esto no lo deberías de haber visto tú. Le digo, no, sí eres, y ayúdame a entrar, porque es algo que a mí me gusta y nunca he tenido la oportunidad. Entonces ya esta persona me ayuda. Después pues te estoy hablando de 15 años casi, buscar el cómo entrar a la masonería. Por fin me llaman. Tardaron algo las hermanas en marcarme. Sí fueron muchos nervios, sí fui mucho a buscarlas. Me decían, tranquila, si no te hablan es por algo. Pero la verdad que la masonería llegó justo en el momento que lo necesitaba. Llegó a cubrir muchos aspectos en mi vida, llegó a darme fortaleza. La verdad que la masonería hoy en mí es lo que me mantiene y me hace fuerte cada día. Muy bien, no, pues muchas gracias. Sobre todo, fíjate cómo nos sirvió este comentario para recordar a un hermano muy querido, a Raúl Octavio Pasayón. Andrea, ¿qué nos puede platicar al respecto? Yo, bien dicen que cuando el alumno está listo, el maestro aparece. Y apareció. Yo al contrario, yo en ese momento, hace 6 años, sentía que no me faltaba nada. La verdad es que me sentía de cierta manera plena en todos los aspectos de mi vida y no sabía lo que me estaba faltando. Ese maestro que llegó me hizo pensar primero, me sacó de mis costumbres, de mi manera de sentir y conocer el mundo hasta ese momento. Me tambaleó toda mi vida y la verdad es que hasta la fecha estoy muy agradecida. Fue el hoy muy respetable Audena Costa. Bueno, eso sí, ya no sé si considerarlo un elogio o un reclamo, pero curiosamente hoy veía y le compartí algo que decía que un maestro te dice hacia dónde voltear a ver, pero no te dice qué ver. Ese ya es tu trabajo. Y Alma Rosa, ¿qué nos puedes compartir? Yo recibí una invitación de parte de una compañera amazona en aquel entonces, Clara Talavera Madrid, hija de un gran maestro también, que llegué a querer muchísimo. Ella se puso en contacto conmigo, ya nos conocíamos de mucho tiempo antes, y me preguntó que si me interesaba. En ese momento dije que lo iba a pensar, que iba a investigar, que iba a saber de qué se trataba, y me esperé cerca de 8 meses para decirle sí quiero. Y a partir de entonces ya no he vuelto a separarme. Pues muy bien. Y Silvia, finalmente, ¿qué nos puedes tú platicar al respecto? ¿Cómo llegas tú a la masonería? A mí la masonería me captó, me interesó desde que estaba muy chavala. Y conocí a una persona que era masona. En aquel entonces, pues igual me decía, la masonería femenina aquí no hay. Hay en Zacatecas, si quieres ir a Zacatecas, pues es ahora sí que decisión, y pues por muchas razones no era posible hacer eso.
Pasa el tiempo, cuando entró al bachillerato conozco a un amigo, Otoniel Chávez. Nos hicimos amigos, pues no inseparables, pero sí hemos tenido una consecución en la amistad. A través de él pues conozco a Alma. De repente me entero que mi hermano es masón y que mi hermana ahora es masona, y empiezo a darles carrilla, empiezo a picarle las costillas diariamente para que me contacten. Me contactan, vengo a una entrevista y todo quedó en penumbra un tiempo, como 3 meses, y yo histérica y preguntando y en qué fallé y dime y esto y lo otro, y dándole carrilla a los dos, ¿verdad? Porque bendito Dios, los conozco desde hace mucho tiempo. Y hasta que me vuelven a llamar y pues me inicio, y desde ese día entré a la masonería. Desde ese día creo que ahorita la masonería está entrando en mí. Fíjate qué bueno que tocas ese punto, Silvia, porque entre nosotros es hasta una frase muy, muy socorrida. A muchos de nosotros, cuando hemos ingresado, algún maestro nos la ha compartido y posteriormente nosotros mismos vamos transmitiendo, y creo que pues esa expresión refleja mucho de lo que aquí se habla. Y dice más o menos que hay 2 momentos importantes en la vida de una persona: cuando llega a la masonería y cuando la masonería ya llega a esa persona. Entonces es cuando se da cuenta de su misión en la vida, como mujer o como hombre, y como iniciado. Aquí esta última expresión de lo que acabo de compartirles, pues tiene unas características que quisiera platicáramos sobre ella, sobre todo para conocimiento de quienes nos escuchan. Recuerden que este es un programa que va dirigido a miembros de nuestra institución, pero también va dirigido a quienes no lo son. Repetía lo que al principio mencionaba, de que este es un nuevo modelo de comunicación, es una manera en la que nosotros tenemos que decir con seriedad, con responsabilidad, con objetividad, qué es lo que la masonería hace, qué es lo que la masonería plantea, cuál es el papel y el rol de la masonería y por lo tanto de las masonas y de los masones en el mundo, en México y en este caso en el estado de Chihuahua en particular. Entonces, esta característica que nosotros decimos, y bueno, también en algunas ocasiones me lo han mencionado, porque al ser nuestra institución una institución muy antigua, por lo menos hoy como la conocemos, tiene 300 años, que celebramos el año pasado precisamente, el tricentenario de la fundación de lo que se llama la masonería moderna, pues todavía conserva algunas tradiciones, algunos usos y costumbres que nosotros conocemos, algunas normas que existen desde entonces y que, bueno, incluso hay que decirlo, son las que en algún caso incluso nos limitan de hacer ciertas cosas que hoy tratamos de impulsar de alguna manera. ¿Y qué es ser iniciado? ¿Qué es ser iniciada? Porque a veces, y hay que tomar aquí en cuenta lo que a veces platicábamos hace unos momentos, se dice y se piensa en la sociedad en general. Por lo menos creo que hay que dejar muy en claro que el ser iniciado, bueno, nos da una connotación de que precisamente es una vía, es un método, es un mecanismo mediante el cual uno ingresa en particular a esta institución, como incluso si analizáramos, se ingresa a instituciones de otra naturaleza. Por ejemplo, hablando de instituciones de orden estrictamente religioso, bueno, pues la vía de iniciación en algunas de ellas pues es el bautismo. Y la iniciación de nuestra tradición iniciática pues es similar a las tradiciones que en la antigüedad existían en las escuelas mistéricas. Hoy se conservan de una manera simbólica muchas de aquellas prácticas, pero de ningún modo significa que de un día para otro, de la noche a la mañana, seamos diferentes, ni mejores, ni peores que cualquier persona. ¿Qué significa para ustedes esta condición de ser iniciadas en la masonería? ¿Alguien que quisiera decírnoslo? Pues es un honor, la verdad, así de entrada es un honor poder decir que soy iniciada, soy una mujer masona, pero
más que ello, pues es una obligación enorme el hecho de decirlo, porque pues definitivamente quienes pertenecen a la institución ya nos etiquetan de, pues si eres, tienes que comportarte y conducirte de tal manera, y quienes no son, están al pendiente de cualquier error que podamos cometer para entonces decir, mira, y generalizar, que no hacemos lo que decimos que venimos a hacer cuando trabajamos. Pero la realidad es que, pues, como bien comentaba, no tiene ninguna connotación muy distinta de lo que se puede saber al momento de no pertenecer a alguna institución iniciática. Todo lo que conlleva es formar parte de dicha institución. Ya el trabajo viene posteriormente, no nos cambia la condición de ningún ser humano el ser iniciados o no. ¿Cómo nace la masonería femenina en nuestro país? ¿Dónde germina este deseo por pertenecer a una institución como esta? Bueno, me voy un poquito más atrás, muy respetable. Los primeros pasos para formar una masonería femenina a nivel mundial se da en 1774 con unas logias de adopción o de coadopción, que se les dio cierta participación a las mujeres en logias masculinas, pero no en trabajos. Simplemente eran, digamos, los medios, valga la expresión, para allegar a los miembros varones a las logias. ¿En qué sentido? Porque eran sus familiares, porque eran hijos. Ese era un poquito el papel de la mujer dentro de la masonería. En México, la primera logia de adopción se da el 4 de mayo de 1935 y esa está auspiciada por la Gran Logia Reforma 33, que era masculina. Se da una especie de logia no con el ritual litúrgico que se lleva ahora, ¿sí? Se está trabajando a partir de 1935 hasta 1958 en logias de adopción, y es a partir de 1958 cuando se crea ya como tal la muy respetable Gran Logia Femenina Alma Mexicana, siendo la primera gran maestra la venerable maestra Magdalena Sánchez de Alzaga, que fue, como les comentaba ahorita, la primera mujer en ocupar ese digno cargo, y que lo desempeñó hasta el momento de su muerte con una rectitud, con una integridad y con una honorabilidad difícil así es una excelsa mujer y excelente masona, que llevó a la masonería femenina a lograr ser una punta de lanza para todas aquellas mujeres que desean ese mejoramiento de la sociedad y de la humanidad, en su carácter de ser estudiosas, filántropas, y de estar siempre buscando ese bienestar social, no solo el personal. A mí me resulta muy interesante porque me gustaría saber y que me lo compartieran desde su condición de masonas, cómo viven la masonería ustedes actualmente. Incluso, hay varias grandes, no sé si en este momento en México existan grandes logias, así como Alma Mexicana, ya han derivado otras obediencias. Así es. No sé, incluso, ustedes pertenecen a distintas obediencias masónicas. ¿Nos pudieran platicar un poquito al respecto? A ver, Alma. Me veo muy animada, casi nos está arrebatando el micrófono. Bueno, no, yo lo que quisiera es, de aquí estamos representantes de dos logias de Alma Mexicana y una logia de Valle de Aztlán, el oriente está en la Ciudad de México. Sí, así es, pero aquí en Chihuahua hay 3 grandes logias que tienen representación en cuanto a masonería femenina. La otra es Humana, Gran Logia Humana, y es Gran Logia Valle de Aztlán, y hay otra por ahí que no recuerdo ahorita el dato,
que está tratando de entrar al territorio. Bueno, ahora nada más, y aquí yo entre paréntesis, por salud personal, quiero decir que este es el primero de una serie de programas que habremos de realizar en los que contaremos con la presencia de otras hermanas muy queridas y muy apreciadas por nosotros. Sí. Así es. Bueno, en cuanto a las grandes logias, como fue la pregunta original, como te comentaba al principio, son 3 las que están ahorita más fuertes aquí en el estado de Chihuahua, pero a nivel, no te puedo decir de las otras 2, yo pertenezco a Alma Mexicana, pero esta gran logia es considero que es de las más fuertes porque tiene representación en todos los estados de la República y ya tiene logias jurisdiccionadas dentro de Sudamérica. Entonces, estoy muy orgullosa de mi gran logia y España. Así es. Sin embargo, como te digo, no puedo decirte cuánto desarrollo tienen las otras grandes logias, que puede ser muy parecido al de este. Ahora bien, aquí hablamos, de alguna manera podemos, con lo que hemos expresado, aún así de manera muy general, llegar de manera preliminar a algunas conclusiones, que la masonería, ya sea denominada femenina, denominada masculina, confluyen al final de cuentas en 2 o 3 apartados que creo que son universales, no son privativas de un sexo en lo particular, que es la fraternidad, el principio de la libertad, de la igualdad y sobre todo el conocimiento. Hay que hacer aquí muy claros, muy enfáticos que las logias, ya sean denominadas femeninas o masculinas, son espacios de encuentro en el marco de una pluralidad que busca construir y compartir el conocimiento que cada uno de sus miembros tiene con los demás, de tal suerte que hay una pluralidad tan rica que hay desde estudiantes, profesionistas, empresarios, obreros, jornaleros, líderes, políticos, y que aquí tenemos a tocar un tema por el que lo hemos dicho en algunas ocasiones, lamentablemente a la masonería se le asocia con la política partidista y bueno, aquí incluso pues es momento oportuno para recalcar que la masonería no es una institución ni religiosa ni antirreligiosa, y no es una organización política y no está al servicio de ningún partido político ni de ningún gobierno en lo particular. La masonería está al servicio de la sociedad y, como nosotros decimos, está al servicio de la humanidad. No sé ustedes cómo vean este tema. Así es. Definitivamente, desde lo que comentabas hace un momento, cómo nos sentimos nosotros iniciados, yo creo que cuando aceptamos nosotros las condiciones que la gran logia, que una logia te ofrece, en ese momento estás aceptando una iniciación, y lo que tienes que demostrar a partir de ese momento es que estás dispuesta a cambiar tu forma de vida y tu forma de desenvolverte, de demostrar ante la sociedad lo que estás trabajando en ti misma dentro de los templos masónicos. Entonces, el que tratemos nosotros con nuestro estudio, con nuestro trabajo, de cambiar nuestro entorno social, es, yo creo, el común denominador de todos los masones. De todos los masones, aquellos a los que realmente se les reconoce la masonería interna. Porque hay detractores en todos los aspectos, no nada más en la masonería. En cualquier lado vas a encontrar personas que opinen erróneamente, sin conocer, sobre un tal o cual aspecto. Entonces, puede haber excelentes hermanos que estén inmiscuidos en la política, excelentes hermanos que estén inmiscuidos en cualquiera de las profesiones que tú has dicho, y que van a demostrar su trabajo personal en su desarrollo cotidiano. Y no necesariamente tienen que traer un letrero que digan soy masón, nada más por sus actos se les reconoce. Y una persona que ya está iniciada en esta orden puede reconocerlo nada más con conocer algunas de las formas en que él se desenvuelve. Entonces, bueno, pues incluso aquí
respalda lo que tú dices con ese aforismo que incluso es de orden bíblico: por sus frutos los vas a conocer. Y bueno, ¿qué debe distinguir, qué distingue a una amazona? ¿Cómo identificar eso que tú dices? ¿Cómo se identifica una amazona en el mundo? Definitivamente creo, ahorita también que hacer el comentario de que la institución no es ni religiosa ni antirreligiosa, ni sirve a ningún partido político en particular. Yo creo que lo que nos puede distinguir de los demás no es únicamente que podamos ser buenas personas, filántropas, ayudar. Sí lo hacemos, pero de una manera muy peculiar. Ahorita que comentabas precisamente, a través del conocimiento. Un masón se distingue, o al menos se supone que se debe distinguir, porque lo hace a través de conocimiento. No lo hace ni moviendo masas con los ojos vendados, tratando de mantenerlos en la ignorancia, asustándolos, amedrentándolos, ¿no? Sino que nos gusta saber cómo funcionan las cosas, cómo funciona nuestro mundo, para entonces poder formar parte de ese engranaje. Y nos gusta compartir ese conocimiento con las demás personas. Creo que eso sería algo que nos debe distinguir del grueso de la sociedad. En términos generales, y me parece que es más que evidente, en el mundo las instituciones en general, y la masonería no está exenta de ello, están viviendo una crisis, porque es la crisis que existe ahorita en el mundo. Vemos una descomposición de un tejido social, un desdén por lo que nosotros llamaríamos los valores universales, y que han sido y serán siempre valores, porque son valiosos. El amor, el respeto, la fraternidad, muchas cosas, ¿no? Y en un mundo como en el que hoy vivimos, en el que sí hemos tenido grandes avances científicos, tecnológicos, de distinta naturaleza, hoy como sociedad pues nos enfrentamos a un mundo muy convulsionado, a un materialismo muy exacerbado, un pragmatismo descarnado, sobre todo en la política. ¿Cómo hacerle para seguir construyendo, enarbolando la bandera de estos ideales de los que aquí hemos hablado? Vanessa. Pues ya que hablabas de eso, yo tengo una niña de 19 años, y era lo que le decía, que poco a poco hemos perdido ese respeto al adulto mayor, ese respeto a la persona embarazada, el darle el asiento. Yo creo que en la masonería tenemos ese respeto por los demás, seguimos teniendo esa actitud de ayudar, de no desvirtuar las cosas que son buenas. Mi hija me decía, modernízate, ya estamos en tal siglo, ya son cosas antiguas. Creo que no son cosas antiguas, es respeto, es la educación, es el cómo llevar la vida diaria, y creo que por eso no debemos de perder muchas de las enseñanzas de nuestros padres, de tener orden, guiarnos, educarnos. Decíamos que aquí podemos dejarles a nuestros hijos un legado grande, eso no se me va a olvidar jamás en mi iniciación. Piensas en una casa, un carro, dinero, y dices, no les he dejado nada a mis hijos. Bueno, pero si les dejaste el cómo conducirse, el cómo saber trabajar, el cómo apoyar a la sociedad, cómo compartir tu conocimiento, yo creo que es el más grande legado, y son las cosas que no debemos de perder. Carmen, ¿tú qué piensas al respecto? Estás muy pensativa, por eso es que te pregunto. Okay. Yo considero que una de las responsabilidades de nosotros como masones es precisamente, como comentaba ahorita mi hermana Alma, es ese mejoramiento de nuestro entorno. Si nosotros mejoramos con los valores, como dice mi hermana Vanessa,
nuestros valores universales y los valores adquiridos por la masonería, que a fin de cuentas lo que hace es enfatizar esos valores universales, nuestro entorno, nuestro mundo será mucho mejor. Nuestros valores masónicos es el respeto, es el estudio, es la responsabilidad, el autoconocimiento y el crecimiento personal. Entonces, si eso lo juntamos, podremos hacer en nosotros un mejoramiento, y eso va a repercutir a nivel nacional, mundial. Aquí, bueno, voy a dar incluso un salto muy grande, pasando de un tema a otro. En ocasión decía algún invitado, de una rama a otra, pero dentro de un gran mismo árbol. ¿Ha sido difícil para ustedes, independientemente de la dificultad que representa, conocerse a sí mismo, construirse a sí mismo cada día mediante los golpes que damos a esa piedra en bruto que representa nuestra imperfectibilidad humana? Pero ahorita hablábamos de que también nos enfrentamos al prejuicio que está en algunos sectores de la sociedad en la que vivimos. Incluso tocábamos el tema de que hasta qué punto realmente pudiera considerarse que existe una masofobia, es decir, una repulsión, un rechazo, pero un rechazo que incluso se materializa en acciones de verdadera persecución hacia las masonas y hacia los masones, de la masofobia, un término que hoy lamentablemente está cobrando fuerza en algunas partes del mundo. Hablamos de lo que está sucediendo ahorita en Italia. Recordarán, el año pasado tuvimos la fortuna de contar aquí en nuestro estado con la presencia de nuestro querido hermano Óscar de Alfonso Ortega, gran maestro de la Gran Logia de España, hoy reelecto por el pueblo masónico español, y él nos compartía, nos platicaba de la situación que habían vivido ellos en España, donde literalmente habían sido pues casi exterminados. Incluso en la época de Francisco Franco, había una ley de represión contra la masonería y el comunismo. Había tribunales a los que se llevaba y se enjuiciaba a las personas por ser masones. A los masones de altos grados se les fusilaba sin ningún juicio. Murieron aproximadamente entre 4.000 y 5.000 personas, y decía Óscar de Alfonso que 1.000, 1.500 quizá hubieran sido realmente, y las otras nada más por la mera acusación de serlo. ¿Ha sido difícil para ustedes desenvolverse con esta calidad de masonas? Hablábamos de ello, algunas anécdotas que si quisieran, algunas las compartimos, las comentamos. Yo creo que el ser humano por naturaleza teme lo que no conoce, y nuestra augusta institución, por ser de carácter discreto, porque no somos secreto, somos discretos, al no ser de dominio público lo que nosotros trabajamos en nuestros grupos, en nuestras logias, la gente, como no sabe lo que hacemos, piensa mal y le da rienda suelta a su imaginación. Entonces, yo les comentaba ahorita mi experiencia con algunos funcionarios de gobierno que quien me hizo el siguiente comentario es licenciado en Administración de Empresas, es universitario, no estamos hablando de una persona ignorante. Y me dice, oiga, pero ¿va a ir sola a ese lugar? Yo tenía que hacer una inspección en un edificio propiedad pública. Y le digo, sí. Y me dice, es que ahí se reúnen los masones. Entonces me dice, ¿y usted no sabe lo que hacen? Entonces yo le pregunté, ¿qué hacen? No, es que no saben. Dígame qué hacen, ¿por qué le da tanto miedo? ¿Por qué no quiere que yo vaya? Y me dice, no sé, pero son cosas muy feas. Entonces, o sea, esa imaginación que él tiene de cosas muy feas, que ni siquiera ha visto que hagan algo malo, y que seguramente ha sido apoyado por muchos masones, porque dentro de esa
de esta institución se hace mucha filantropía anónima, como decía la hermana, también mediante el conocimiento, gracias a los conocimientos de grandes masones y demás, esa persona está en esta posición de comodidad. Sí, y yo digo, me dio risa en su momento, pero dije, no es posible que una persona con un puesto público y con una educación universitaria con ese temor a algo que ni siquiera conoce, tan fácil como es ahorita investigar en internet qué es la masonería. Bueno, que ahí sí también habríamos que decir sí, que hay que discriminar, porque se mete uno a las redes y la verdad es que encuentra uno cada barbaridad. Pero mínimo investigar, porque a fin de cuentas yo puedo investigar sobre cualquier tema y vas a encontrar 19,000 respuestas, y de esas 19,000 pueden ser 8,000 malas o 9,000, no sé, pero vas a tener un panorama más, pero no solo con la imaginación. Tienes que tener Creo también, perdón. Adelante. Que nada más no se peleen, por favor, aquí por la palabra. La palabra es para todos. Que no es nada más en la sociedad de lo que hacen, sino simplemente a veces nos lo topamos en nuestro mismo seno familiar. Cualquier cuestión de, no sé, alguna tradición, ya sea religiosa, la Navidad o lo que sea, que algún niño inocentemente pregunte, ¿y por qué hacemos esto? ¿Por qué partimos rosca de reyes? ¿O por qué celebramos la Navidad? ¿O por qué hacemos cualquier cosa? Y cuando le quieres explicar, no, tú no le expliques, no le vayas a decir, no lo vayas a asustar. No, sí, pues porque así se ha venido realizando desde siempre. O algo así como que tiende la gente generalmente a irse por la tangente y no decirle absolutamente nada. Entonces como que porque también... no saben. Exacto, porque muchas veces pero también eso. reside ese miedo de no le vayas a decir nada, por favor. Cuando son cosas que efectivamente, eso sí, a quien sea que nos surja la duda, lo buscas en internet y lo encuentras y ya sabes por qué vienes haciendo de tantos años estas Sí, bueno, pero cosas. aquí me viene a la mente algo que, bueno, yo creo que hasta lo compartí con usted, un debate entre el divulgador científico, vamos a decirle así, Richard Dawkins, en este caso no sé si era, bueno, ha tenido algunos encuentros con representantes de una iglesia en particular, y una de las puntualizaciones que hacía Richard Dawkins dice, bueno, es que yo entiendo que pues hay tradiciones, y si yo soy miembro de una iglesia en particular, bueno, pues yo acepto esas tradiciones. Dice, pero ¿por qué no decir que lo son? ¿Por qué no explicarle al niño, decir, mira, es que esto es una tradición, esto es una tradición Es un que es un lenguaje simbólico que pretende transmitirnos esto, para que a fin de cuentas tú lo apliques en tu vida, y decir con claridad, y esto pues es eso, es algo simbólico, no es histórico, no fue real, pero es una tradición. ¿Por qué? Porque aparte en torno a ella nos unimos, etcétera, etcétera. Silvia. Yo les quería comentar hace poco una hermana nos hizo el comentario que estaban en una reunión de trabajo y llega una persona a levantar una lista para algo en específico, y de repente esa persona voltea y le dice, ¿quiénes más son? Y ¿cómo se dice? Toda la gente que estaba ahí se quedó, guardó silencio y voltean a verse así como que a ver quién dice que sí y a ver quién dice que no. A lo que se refería el Señor era, ¿quiénes más son? ¿Quiénes más eran? Pero como había, ¿quiénes más eran los que iban en la lista? Pero es tan ¿cómo se dice? Tan con miedo que la gente no se identifique, sí. No, y sí existe, incluso, pues bueno, por supuesto, eso se nos ha dicho siempre, que publicitar o no, en términos racionales, ahorita se hablaba, y el otro día, pues creo que así se lo expresó los hermanos, y hablo de las logias masculinas, por supuesto, y las que están jurisdiccionadas a Cosmos, por supuesto, que nuestra institución es una sociedad discreta, con secretos, pero a veces de hombres profundamente indiscretos. Pero bueno, al final de cuentas, la administración de nuestra condición masónica pues está al libre arbitrio de cada quien, ¿verdad? También hay que entender que aunque nos parezca improbable, pero hablando de estas ideas contrarias a la masonería,
sin conocer lo que es, pues eventualmente puede colocarnos en una posición de vulnerabilidad. ¿Ustedes cómo han sentido esto? Bueno, definitivamente sí hay mucha curiosidad de las personas que se dan cuenta de que formas parte de esta orden. Hay mucha curiosidad, sobre todo para los comentarios normales. ¿Y qué es lo que hacen allá adentro? Luego, pues lo que hacemos es trabajar en mis defectos y tratar de arreglarlos, de compensarlos, de superarlos por medio de virtudes, para que ya no seguir teniendo esas chichones de mi piedra bruta, tratarlos de limar, quitarlos. Eso es lo que hacemos. Ay, ¿a poco sí? Entonces, es tanta la ignorancia y los pensamientos que ya tienen infundados, que no creen realmente lo que nosotros tratamos de hacer aquí, o lo que, sí, porque tratamos, es muy difícil llegar a ser realmente una persona que se ha librado de todos esos defectos, de todas esas desviaciones de nuestro carácter. Es muy difícil con una sola vida quitarlos de nuestra existencia. Entonces, la única forma que nosotros podemos callarle o demostrarle a las personas que no confían o que siguen pensando en esas barbaridades es como comentamos ahorita, con nuestros actos, con nuestra forma de conducirnos, decir, al menos en mi caso, muchas personas que me conocían de antes de que yo iniciara en la masonería han reconocido el cambio que yo he tenido, que ya no soy tan explosiva, que ya no soy tan enojona, porque sí, bueno, dice mi esposo que todavía lo soy, pero el cambio que te vas demostrando cuando tú trabajas realmente en ti es visible a las demás personas que están en tu entorno. Entonces, si tú estás demostrando esos cambios, yo creo que es la forma más fácil de ir cambiando la percepción que las demás personas tengan de la masonería. Adelante, Silvia. Indiscutiblemente hay mucha gente en contra de la masonería por no conocerla, pero también debemos de reconocer que mucha gente al momento que le comentas o que ve algo que nos distingue como masonas, hasta un dije, un anillo, yo qué sé, ¿no? El asombro o las ganas de pertenecer a la institución se notan. O sea, así como hay gente que te ve y casi se persigna, ¿verdad? Hay gente que le interesa porque tiene, o porque en su momento pudo buscar información y tiene cierta información que le da a entender que puede ser mejor para ella estar aquí. Entonces también eso sí hay que valorarlo, ¿verdad? De hecho, pues cada una de nuestras logias creo que ha ido creciendo. Nosotros tenemos apenas de febrero a la fecha con carta patente y ya tenemos 15 integrantes, empezamos 6, entonces bueno, pues va creciendo. Excelente. Sí hay mucha gente en contra, pero pienso yo que es por desconocimiento. Sí, Desconocimiento de lo que y porque alguien más le dijo, sabes que está ahí comen niños. O sea, nosotros hacemos una broma muy fuerte a la hora de las entrevistas. No la quiero escuchar. No, mi hermana, es de que qué parte del niño te gusta. O sea, porque traen esa idea de que hasta comemos niños y los comemos asados y no sé qué tanto, ¿verdad? Y pues no es así. Sí, claro. Nos esperamos hasta Navidad. Hasta Navidad, sí. Creo que una de las cosas que bueno, es tarea fundamental y decía al principio que el propósito de este proyecto de Radio Cosmos pues surge con esa finalidad, dar a conocer partiendo de realidades qué somos y qué no somos y desmitificar tanto lo que se dice en sentido negativo como también aquel que hace una apología o también nos ensalza en demasía y que también pues hay que reconocer
no corresponde a la realidad ciertas cuestiones, ciertas cosas que se dicen. Carmen, ¿tú querías comentar algo? Sí, bueno, un poquito con lo que estaba comentando mi hermana Alma y mi hermana Silvia. Cuando las personas desconocen de qué se trata la masonería, pero te conocen a ti, pueden tener una imagen negativa, muy negativa de lo que es la institución, pero ven a Alma, ven lo buena persona que es, ven a Silvia y la ven el tamaño de personas que son, y dices, estas personas no pueden estar en algo malo. Y es cuando les surge la idea de, caray, entonces voy a investigar, porque entonces si me dijeron que eran diabólicos, que eran esto y que eran lo otro, pero estas personas son buenas, entonces es cuando va cambiando un poquito esa percepción de la misma masonería. Y es ahí la responsabilidad que tenemos nosotros como masones, de decir, mis actos, como decías, hermana Andrea, están en el ojo de las personas, de ver lo que estás haciendo. Si tú como masón tienes malas actitudes, la masonería es la que queda mal. No van a decir, Auden Acosta es grosero o maneja mal. Van a decir, mira, los masones lo que hacen. Por eso es nuestra responsabilidad de ir y hacer las cosas exactamente bien. Nosotros como Masonería Universal aceptamos en nuestras filas a seres o personas de buenas costumbres, que tengan una responsabilidad sobre sí mismos y sobre la sociedad, ¿sí? Entonces, esa responsabilidad que nosotros como masones tenemos es lo que va a hacer poco a poco cambiando a las personas esa percepción de nosotros. En lo personal, yo no he tenido algún tipo de cerración que me hayan afectado por mi condición de masona, aun y cuando yo inicié de 19 años, pero... Hace 3 años. Hace 3. poquitos más. Pero creo que muchos que me conocían me decían, es que ¿en serio eres masona? Y, sí. Ok. Entonces, tiempo después, oye, qué padre está eso. Y varios de los que en un momento se asombraron de que perteneciera a la orden, después me pidieron ayuda para entrar a la orden. Entonces digo, bueno, pues esa es nuestra responsabilidad, ser buenos seres humanos con el estigma de ser masones, o sea, de decir, tienes que caminar derechito para que la gente sepa lo que en realidad es la masonería. Sí, habría que... Perdón, nada más para concluir la idea, también por otro lado, existen masones que no se portan a la altura de la masonería, y sí, masones en término general, masones y masonas, que debido a esos malos elementos que como en todas las instituciones los hay, muchas veces quedamos mal de que te dicen, a ver, fulano de tal es masón, ¿y tú qué onda? Entonces, bueno, pues tú me conoces a mí, él es otra persona. Yo he llegado a ponerles el ejemplo, le digo, mira, cuando me han echado así en cara los actos de tal o cual masón, ya sea de aquí de Chihuahua, personas conocidas o gente de otros continentes, le digo, mira, le digo, ¿ves mi mano? Ni siquiera estos dedos son iguales y están en la misma mano. Le digo, yo no me puedo responsabilizar por los actos de esas personas. Lo único que te puedo decir es que esas acciones que él está haciendo no fueron enseñadas por la masonería. Eso sí te lo puedo decir. Entonces, esa es la situación y eso es lo que yo veo como responsabilidad mía. Que yo tenga que decir que por mis actos me reconocerán. Muy bien. Andrea, un comentario ya final para cerrar con una ronda entre todas. Sí, señor. Solo puntualizar, sobre todo para la audiencia que no pertenece a la institución. Hemos estado hablando de el trabajar en nosotros mismos, de ser mejores personas, de ser buenos con nuestra sociedad y todo eso, pero definitivamente pues que no se nos encasille tampoco en que trabajamos únicamente en la moral. Esa moral deviene del estudio y del conocimiento de todo lo que nos rodea. No se trata como podría ser una persona religiosa, abnegada, que va a poner una mejilla y la otra y se va a dejar que le hagan lo que sea solo por ser buena. No, nosotros estudiamos,
conocemos, entendemos, discernimos, sabemos hasta dónde e intentamos aplicar nuestra inteligencia, para eso la desarrollamos, para saber hasta dónde aguantar, que sí, que no, que sí es correcto, que no, aunque vaya de acuerdo a las costumbres y tradiciones del lugar en donde vivimos. Eso es importante, que no se nos vaya a confundir la audiencia, de que únicamente buscamos ser muy buenos y muy amorosos con todos, no. O sea, sí viene este camino, pero definitivamente viene del estudio y del conocimiento. Y no un conocimiento místico, un conocimiento primero, pues del entorno en el que vivimos. No intentamos imaginarnos seres de luz cuando no sabemos ni qué es este plano en el que estamos. Plano material. Bueno, pues lamentablemente el tiempo nos alcanza, estamos a punto de finalizar esta emisión, sin embargo, pues es el pretexto perfecto para convocarnos en alguna otra ocasión y seguir hablando de otros temas que seguramente interesarán a nuestro público. Yo les agradezco mucho, a reserva de que hagan unos comentarios finales, les agradezco mucho que hayan aceptado la invitación a este programa. Espero que se hayan sentido muy cómodas como yo lo he estado en esta ocasión, y reiterarles mi consideración y mi aprecio en este momento como gran maestro, pero el que siempre tendrán, como su hermano, como Audena Acosta. Y cuentan con un servidor, con un aliado siempre. Un comentario final que cada una de ustedes nos desea hacer para quienes nos están escuchando, sobre todo para si nos están escuchando mujeres que pudieran tener alguna inquietud sobre la masonería femenina. Okay. Bueno, yo sí quiero decir que para todas las mujeres que desean ingresar en las filas de esta institución, en cualquiera de las logias que están trabajando ahorita, son bienvenidas, siempre y cuando sean mujeres libres de buenas costumbres, deseosas del conocimiento, responsables de sí mismas y de su entorno, y sobre todo con un alto sentido del deber. Sí, nada más. O sea que exactamente eso en cuanto a las... Y también, muy respetable, quiero agradecerte y hacerlo público. Yo sé que ya te lo he dicho de manera personal, esa apertura de inclusión hacia nosotras, hacia las mujeres masonas. Te agradezco mucho el respeto con que nos has tratado. El año pasado, durante mi veneratura, todo el apoyo que recibí de tu parte, todas esas atenciones que tienes para todas nosotras las masonas y para las mujeres en general, te lo agradezco mucho. Espero que esto sea una punta de lanza de unión entre la masonería mal llamada, por decirlo así, masculina y femenina. Te agradezco muchísimo ese espacio y esa apertura. Gracias por tus palabras, Gracias, hermano. Pues primero que nada, gracias por la invitación, gracias por esta mesa. Creo que fue algo bonito, una experiencia nueva para mí. Invitar a los que quieren saber de la masonería que se informen bien, que sepan realmente dónde buscar, porque sí la información varía mucho y sí por eso nos tienen a lo mejor el respeto o algunos el miedo. Y pues no todo es blanco, no todo es negro, pero pues nosotros tratamos de ayudar a que sea un poquito más bonito y más blanco lo que se maneja aquí. Muchas gracias, Vanessa. Andrea. Muchas gracias por la invitación. Fue un deleite compartir la mesa con mis hermanas. Pues me adhiero a los comentarios de mis hermanas. Y pues sí, a invitar a la gente a que si le llama la atención se informe, y pues no está de más buscar en dónde pueden iniciarse y formar parte. Es como todo, lo que no nos gusta pues lo dejamos y se acabó, no pasa nada. Muchas gracias. Silvia. Agradecer la invitación, el haber estado aquí muy a gusto. Muchas gracias. Y también, al igual que mi hermana Carmen, agradecer la apertura que has tenido para con nosotros. Creo que ha sido pues un placer poder
poder empezar a convivir con los, ahora sí que con los hermanos y empezar a conocernos, porque al igual que los hermanos muchas cosas de la masonería femenina no desconocen, aunque tengamos rituales y tengamos cosas muy, muy similares, pues nosotros también desconocemos mucho de la masonería masculina, puesto que nunca hemos estado ahí. Tenemos conocidos, tenemos a lo mejor alguna plática en común, pero no sabemos realmente, aún y por la discreción que se maneja, no sabemos realmente qué se hace en la masonería femenina y en la masonería masculina. Y pues a quien le interese en determinado momento la masonería, pues las puertas están abiertas. Lo importante es tocar. Se os abrirá. Y se os abrirá. Alma. Bueno, también agradecer principalmente a ti y a toda la Gran Logia el espacio que nos están dando a todas las logias femeninas. Dejarle claro a la audiencia que así como hay masonería femenina y masculina, también hay masonería mixta, aunque es un poco menos común. Ahorita lo que predomina son las dos separadas. Tenemos logias trabajando de las jurisdicciones que ya comentamos en casi todos los días de la semana. Entonces, con que se acerquen aquí a las instalaciones de la Gran Logia Cosmos, aquí les pueden dar orientar en cuanto a qué taller trabaja en el día de su preferencia. Entonces, tenemos las puertas abiertas para la forma más fácil de acercarse a nosotros es dejándonos sus datos. Nosotros nos comunicamos con ellos y ya se cita una entrevista para conocer sus posibilidades, inquietudes. Y pues no, nada más tratar de decir que la masonería es una escuela filosófica que si no quieres no va a pasar nada, si no la sigues no va a pasar nada, pero si la sigues te va a cambiar el mundo. Así es. Bueno, pues muchas gracias nuevamente, muy honrados por haber contado con su presencia, su participación, como decimos nosotros, con sus luces y conocimientos. Gracias a todo el auditorio de Radio Cosmos. Un placer. Muchas gracias.